Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Linda oración. Pero cuando voy a comenzar a hacer un estudio con la iglesia sobre la oración, no es porque ustedes no se sepan la oración. Por el contrario, creo que es una de las oraciones que más conoce la gente. Y allá los que nos van a estar viendo a través de la online, les invito a que consideren lo que voy a enseñar a partir de hoy. Escuché decir a un predicador muy famoso hace unos días: la oración no tiene poder. Y argumentó: el poder está en quien responde la oración. Y eso en cierto sentido es verdad. Pero también hemos escuchado mucho sobre el poder de la oración. Y también sabemos el secreto, por así decirlo, que hay en orar con Dios. Comenzaremos en esta mañana por decir lo que es la oración y lo que no es la oración. Voy a llevarlos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, un pasaje bien conocido por todos. Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y yo me digo en esta mañana: ¿será que la iglesia necesita aprender a orar? ¿Será que hoy, después de años de estar en el Evangelio, necesitamos aprender a orar? Tal vez sí. Es posible que muchos lo hayan hecho, y hoy tengo la idea de hacer un recorrido por este pasaje hermosísimo. Empezaré por decir, vamos a leer primero cuando Jesús dijo, verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como ustedes se dan cuenta, antes de Jesús enseñar la oración o comenzar la oración, dio por lo menos dos recomendaciones que yo le llamo lo que es y lo que no es la oración. Vamos a hablar primero de lo que es la oración. Orar es hablar con Dios, eso lo sabemos. El asunto es que nos enseñaron sobre la oración fue un rezo. Y yo me acuerdo, y voy a hablar un poquito sobre lo que no es la oración, porque Jesús habló de ello. ¿Cómo usamos nosotros el Padre Nuestro? ¿Se acuerda usted cuando era católico? Y iba donde el sacerdote y le confesaba según sus pecados. Y él entonces le mandaba a usted, y me mandó a mí muchas veces, a que fuera y hiciera una penitencia. Y entonces la oración se convirtió en una penitencia, en otras palabras, en un castigo. Y decía, rece, dependiendo del pecado, nos mandaba la cantidad de Padre Nuestro que había que decir. ¿Se acuerdan? Entonces, yo me acuerdo en mi caso,
algunas veces me mandaron hasta 33 Padres Nuestros, que creo que eso era lo máximo, porque era demasiado el pecado. Y entonces yo iba con mi idioma marcando Padre Nuestro, que ya era para toda máquina, empresario que Padre Nuestro, que ya así. Entonces era una repetición. Dejó de ser una oración para convertirse en algo peor que un rezo, en una repetición de palabras a toda máquina para cumplir con lo que se me había encomendado. También conocí un pastor amigo que usaba la oración como un castigo, y hay que tener mucho cuidado, papás, con esto que voy a decirles. La oración y el arrodillarse ante Dios no es un castigo. Este pastor amigo tenía una costumbre que parecía buena, y es que él levantaba a sus hijos a las 5 de la mañana y como un sargento le decía a sus hijos: todo el mundo a terreno. Y todo el mundo a terreno era todo el mundo de rodillas. Así que el que no se levantaba, lo levantaba de un correazo y decía: acuérdense que es todo el mundo a terreno. Entonces la oración y el arrodillarse se convirtió en un castigo. Hay padres que dicen: si te portas mal, vaya, arrodíllese y ora. Entonces el arrodillarse era un símbolo de castigo. Yo quiero decirle, yo lo hice con mis hijos. Mi esposa recuerda, porque sí creo, esto es un preámbulo nomás, sí creo que nosotros como padres tenemos que inducir o enseñar a nuestros hijos que cuando ellos cometen algo y son castigados, porque deben ser castigados por algo que cometieron, también los llevábamos a que hablaran con Dios y le pidieran perdón a Dios, porque aparte de al cometer una falta en contra de la familia o los padres, también cometieron un pecado contra Dios. Entonces los guiábamos a pedirles perdón a Dios por el pecado cometido. Eso es diferente, pero no usar la oración como un castigo. Muy bien, hay unas recomendaciones que Jesús enseña y me voy a centrar en esta mañana en ellas. Cuando Jesús dijo: mas tú cuando oras, número 1 dice: entra en tu aposento. Esto es, cierra, o tiene que ser, pienso yo, cuando dice, es encerrarnos a solas con Dios. Es ese momento cuando queremos estar a solas con Él. Es lo que se llama un momento de intimidad. Y luego nos agrega la expresión: cierra tu puerta. Esto quiere decir, cerrar la puerta es cerrar la puerta a cualquier cosa que le pueda interrumpir esa intimidad. Y aunque parece raro, una de las principales cosas que debemos cerrar en ese momento son los celulares. ¿Por qué? Porque en ese momento usted y yo vamos a entrar a hablar con papá. No lo hace el jefe en su oficina cuando se encierra y le dice a la secretaria: no estoy para nadie. ¿Qué quiere decir un jefe cuando dice eso? No estoy para nadie. Quiere decir, tengo algo importante que hacer con alguien. Y en este caso se trata de que ese alguien es Dios. También le dice la secretaria: ¿verdad, hermano Jorge? Usted que es jefe, dice: no me pasen llamadas. ¿Sí? Eso lo hacen los jefes: no me pasen llamadas. Deja tu celular por allá en otro lugar para otro momento, que le están llamando lo más urgente que sea. En ese momento usted y yo estamos en comunión con el Señor. Por eso es que los momentos más oportunos para entrarnos en esa comunión con el Señor es la mañana. La hermana Miriam nos hablaba en estos días de eso, la importancia de escoger la mañana cuando no se escucha ruido de nadie, cuando no hay ruido de ninguna cosa, ni los celulares están, porque en ese momento estamos en intimidad con el Señor. En tercer lugar le dice: ora en secreto. Antes de orar en secreto, estábamos en nuestra familia con mi esposa, más bien
haciendo nuestro devocional, y mientras leíamos el libro de Éxodo, me centré en una parte que tal vez ustedes han leído. Es cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí y se encontró con Dios. Un encuentro con Dios, hermanos, es la cosa más importante en la vida de cualquier ser humano. Pero era tan grande la presencia de Dios que el pueblo tuvieron que poner unas líneas para que no pasaran de ahí, porque dice, si se acercan demasiado, la sola presencia de Dios los puede matar. O sea, el ser humano no es capaz, nosotros como seres humanos no somos capaces de resistir si la presencia de Dios viniera con todo su poder. A veces hacemos una oración medio rara: Señor, venga con todo tu poder. Mire, hermano, donde venga con todo su poder, acaba con casa, acaba con todo lo que hay ahí al lado suyo y no queda nada. El Señor apenas nos da una chispita nada más, y un poquito nada más de su presencia, y ya estamos temblando. Pero entonces, eso es lo bonito. Moisés entraba en la presencia de Dios, y ellos dijeron, mire, y eso es lo que no sucede hoy. El pueblo le dijo a Moisés, entra tú y habla con Dios, y usted no dice lo que Dios te dijo. Pero la diferencia hoy es que usted y yo podemos entrar sin que alguien entre por nosotros. Podemos entrar confiadamente. Pero miren lo que dice: ora en secreto. ¿Qué quiere decir orar en secreto? Yo quisiera detenerme aquí un momento, hermanos, para hacer un análisis de lo que es y no es orar en secreto. Primeramente, no significa que usted no puede orar en la compañía de un grupo de hermanos o de santos que están en la congregación. No quiere decir eso. No quiere decir que usted no puede levantar su voz, porque en una parte encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que dice la Biblia que la iglesia primitiva, en un momento de crisis, levantaron todos unánime la voz al cielo. O sea, todos oraron. Pero cuando dice orar en secreto, me refiero a esa oración modelo de una mujer que, afligida, la madre de Samuel, oraba en el templo, y con la amargura de su corazón estaba en una profunda estado de amargura, que entonces ella solamente movía sus labios y no se escuchaba nada de lo que decía, hasta que el sacerdote la vio de lejos y se le acercó y le dijo: digiere tu vino. Y ella le dice: tu sierva no está embriagada. Tu sierva lo que está es en amargura de corazón. Y por eso en ese momento estaba haciendo una oración en secreto. ¿Y sabe qué es una oración en secreto? Son aquellas oraciones de las que dice el salmista en el Salmo 37. Me gusta mucho como dice, y quiero que se fijen en este salmo, cuando nos invita a hablar con Dios, nos invita a entrar en la presencia de Dios. Y dice de esta manera, que si nosotros le buscamos, Él nos oirá y oirá las peticiones de nuestro corazón. La petición del corazón es aquella que sale de lo más profundo del alma, que no queremos que nadie la sepa. Y usted sabe que hay oraciones que usted y yo tenemos que no queremos que nadie la sepa. No queremos que ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni nadie la sepa. Son oraciones de intimidad, donde solamente usted se las puede llegar y presentárselas y decírselas a Dios. Abrir el corazón, por así decirlo, y decirle: Dios, me duele. Me duele esto que está pasando. No puedo decírselo a nadie, Señor, pero me acerco a su presencia para podérsela expresar. Y es allí cuando entonces abrimos el corazón y la oración se torna en una oración en secreto. Ahora, cuando decimos aprendiendo a orar y enséñanos a orar, vamos a ver en primer lugar, en la clase nos hablaron de algo y me parece interesante esto que se dijo en la clase, y voy a tomar en consideración lo siguiente: ¿a quién está dirigida la oración? Ese es el primer punto del que voy a hablar este día. ¿A quién está dirigida la oración? ¿A quién dirigen la oración los hombres y las mujeres? Muchas veces las oraciones, el problema de una oración es a dónde está dirigida. El que no conoce a Dios, dejémoslo. Y y él pues hará sus oraciones a donde él cree, porque así le enseñaron.
Pero voy a hablar con los que ya conocemos la Biblia. ¿A quién dirigimos nuestra oración? Es posible que usted ya haya encontrado alguna vez en su teléfono la oración al Espíritu Santo. Es posible que en su teléfono haya encontrado la oración al ángel de la guarda. Es posible que usted haya encontrado la oración a mamá que está en el cielo. Es posible que usted haya encontrado la oración al hijo lindo que murió y que ya está en el cielo. Tal oración no existe. No hay ninguna base en la Biblia. Ni siquiera hay una base en la Biblia, y escúcheme esto, y no es una herejía, no hay una base en la Biblia para decir que nuestra oración debe ser dirigida al Espíritu Santo. No la hay. En toda la Biblia parece que la oración está dirigida al Padre. En este caso, cuando Jesús habló aquí, dijo, Padre nuestro. La primera dirección, lo que vamos a buscar nosotros es a quién vamos a dirigir nuestra oración. Claro, la oración la hacemos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y la hacemos con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, porque en Romanos capítulo 8 dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Ahora, pero la oración, quiero que noten, va dirigida al Padre. Ahora bien, cuando digo esto, lo digo porque hay muchísimas enseñanzas al respecto y yo respeto a lo que dicen otras cosas, pero creo que nosotros tenemos que tener una seguridad a quién está dirigida nuestra oración. Ahora, ¿por qué al Padre? Lo primero que yo quiero establecer en este momento es el concepto Padre. Cuando dirigimos nuestra oración al Padre, no podemos hacerlo si no tenemos, escúcheme bien, una relación con Él. Todo comienza con una relación con Él. Yo no puedo decirle Padre a cualquiera que va pasando por ahí. Yo lo único que le puedo decir Padre es al que está en el cielo, a mi Padre celestial, al que me puedo acercar y nos podemos acercar cada día y decirle papacito, te amo, te quiero, y decirle todo lo que venga a su mente con buenas palabras. Mire, es tan importante para Dios esto que sus hijos le declaran. Ahora yo pregunto, ¿cómo se siente usted, papá, cuando su hijo llega y se le acerca y le dice, se lo abraza y dice, papi, te quiero? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente, hermano Jorge, cuando un hijo le dice, papi, te quiero? Llega una de tus hijas y le dice, papi, te quiero. ¿Verdad que usted no se cambia por nadie en ese momento? Claro que hay algunos hijos que son sinvergüenzas y cuando le dicen eso es porque le van a pedir algo, ¿no? Papi, te quiero. Pero el papá nunca está esperando eso. Lo que está esperando, ¿cómo se siente uno cuando un hijo se le acerca y lo abraza y dice, papi, te quiero? Ahora, ¿ha tenido ese momento usted de intimidad con papá? Ahí comienza la oración. La oración no es comenzar a pedirle cosas. La oración es acercarnos a Él y decirle, papá, te quiero. Papá, tú eres lo más grande de mi vida. Siendo usted tan grande, tan especial como eres, y yo soy como una basurita tan pequeña aquí en la tierra, que si no fuera por la sangre de Jesucristo, ni me podría ver, ni me podría acercar. Pero usted, en su misericordia, miró esa pequeña basurita sin valor, me perdonó, me limpió, me adoptó y ahora soy su hijo. Y por eso yo puedo decirle, papi, gracias. A veces la oración se convierte, hermano, cuando entramos en esa comunión con el Señor, hasta se nos olvidan las cosas que tenemos que pedir, porque se nos va el tiempo solamente diciéndole todas aquellas cosas que sentimos en el corazón, ¿verdad?
es cuando la oración toma un valor y un significado distinto. Ya no es el hijo que llega solamente a poner la mano, es el hijo que llega a levantar la mano y decirle: papá, te quiero, te amo, eres lo más especial en mi vida. Padre, yo tengo una relación con Él. El problema, ¿por qué nos cuesta acercarnos a papá como nuestro papá? Es porque en nuestra cultura hispana prevalecen dos extremos que están firmemente marcados, como son el machismo, donde la figura del padre es vista como la de un dictador que solo es el que grita más duro, el que golpea sin misericordia, y se añade a esto aún el abuso en diferentes sentidos. Es el padre que solamente sirvió para engendrar, para abandonar y para dejar a ese hijo en la situación más terrible. Entonces un hijo, cuando piensa en el padre, lo que piensa es en un sinvergüenza, en alguien que a veces ni conoce. Ese es el caso de nuestra cultura hispana, y por eso acercarnos a Dios como nuestro Padre nos presta. No puede haber una relación. Hace unos años vino con nosotros, vino porque estamos en Venezuela, fue más bien de Puerto Rico, un pastor y psicólogo, el doctor Mario Rivera Méndez. Nunca se me olvida el nombre ni la enseñanza de este varón de Dios. Y Mario Rivera Méndez, como psicólogo y como pastor, notó en una de las conferencias de familia que había una hermana que le costaba hacer su oración a Dios como su Padre, y siempre decía: Señor, 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 Señor. Le llamó la atención eso. ¿Por qué? Entonces le pregunta: ¿por qué no puedes tú hablar con Dios como tu Padre? Y entonces ella dijo: Padre. Para mí la palabra padre es una palabra fea. Es una palabra horrible. Yo no tuve un padre que me amara. Yo tuve un padre que abusó de mí. Yo tuve un padre que abusó hasta de mis hermanas. En otras palabras, usted tiene la idea de lo que está pasando en este momento. Y ese no es un caso, son cientos y cientos de casos. Y por eso a veces cuesta que alguien de nosotros se acerque a Él y le diga: papá lindo, porque inmediatamente la figura que viene la relacionamos con el Padre que tuvimos aquí en la tierra. Y ese es el concepto que se debe quitar. Entonces, ese es el machismo. Ahora, como resultado de eso, nos encontramos con otro fenómeno. Como resulta difícil acercarnos a Dios como nuestro Padre, entonces se ha creado dentro de nuestra cultura una especie de matriarcado. Ya el patriarcado, que era bíblicamente establecido y que en el Antiguo Testamento lo vemos fluyendo, ahora lo que figura más que todo es el matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? ¿Qué es y por qué es este fenómeno? ¿Y por qué tiene que ver con nuestro tema? Y como decíamos, debido al fracaso del hombre en la sociedad conyugal, el desconocimiento de los roles y el de la familia y todo el conocimiento de principios bíblicos, el hombre no solo abandonó su rol de cabeza, sino que malinterpretó el lugar que le correspondía. Entonces la madre le tocó convertirse en una mamá y papá a la vez. Conocemos eso en este momento en nuestra sociedad. Eso no es un secreto. Esto es algo que están tratando de manejar, y por así decirlo, hermanos, yo estaba meditando en este momento cuando yo me estaba formando. No existía lo que se llama hoy, no me recuerdo el nombre, de las personas que se dan a la tarea de quitarle los hijos a los padres. Lo hacen con buena intención, pero eso a veces ha traído más males que bienes. ¿Saben por qué? Porque le están quitando la responsabilidad que debe tener un padre. Si él engendró, si ellos se pusieron de acuerdo, porque para que una mujer se una con un hombre, a menos que sea una violación,
están de acuerdo en tener un hijo, entonces ellos son responsables. Son responsables ante la sociedad, son responsables ante la familia, son responsables ante el mundo, son responsables ante la iglesia y sobre todo responsables ante Dios. Somos responsables. ¿Qué hace el gobierno? Sí, es cierto, y algunos pasan algunas cosas y entonces le quitan los hijos y ellos felices le quitaron los hijos y se van libremente a hacer otros 3 más. A otro lugar. Se portan mal, se los quitan y ahí van. Pero en otros casos ese matriarcado es cuando la madre le ha tocado la tarea, esa tarea difícil. Entonces la mujer adoptó, por así decirlo, ese papel, y el problema de esto es que cuando la mujer toma ese lugar del matriarcado, por ahí lo escuché en la clase decir que algunas se pasaban porque escucharon la clase de los que vinieron. Entonces, eso creó otro fenómeno. Es un fenómeno ya espiritual. Es el fenómeno del marianismo. ¿Qué es el marianismo? Me voy a referir brevemente. Cuando usted estaba pequeño, varón o hembra o el que sea, y usted se caía y se pelaba la rodilla o sucedía algún accidente y venía llorando a la casa, ¿qué le decía papá? Mayormente, en la mayoría de los casos, nos decían una palabra clave: los hombres no lloran. Y entonces ahí estaba uno tragándose el dolor, ¿se acuerdan? Entonces llegábamos donde mamá. ¿Qué hacía mamá? Ven acá, hijito o hijita, ¿qué le pasó? Y le sobaba, y le ponía un aceitico, y le ponía y le acariciaba. Y tal vez decía: pobre mi hijo, porque en fin le duele. Entonces comenzó a crearse un fenómeno. Papá no me comprende. Papá no tiene un sentido de comprensión hacia mi dolor, pero mamá sí. Eso abrió un camino, entonces, a lo que se llama la teología del marianismo. El marianismo es que cambió la presencia de un Padre celestial, bello y amoroso, por un Padre lejano, por un Padre que es demasiado riguroso. Y yo me acuerdo cuando llegué recién al Evangelio, lo que yo creía que al hablar de un Padre era un señor viejo con una barba larga y con un bastón en la mano, listo a caerme encima, a darme el primer golpe, a la primera falla que yo cometiera. Bueno, ese era mi caso. ¿Cómo creen que yo me puedo relacionar con mi papá así? Con mi Padre Celestial. Pero luego en la iglesia me enseñaron que había una mamá. Ay, cambiaron las cosas. Porque inmediatamente vi una madre que sí me sobaba la rodillita, me daba un abrazo, se me acercaba a mí y hasta me enseñaron: es tan difícil acercarse a Dios porque está tan lejos. Por eso Él nos dejó una madre aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces el marianismo comenzó a entrar y a calar tan profundamente en la religión y la figura de papá y aún la figura de Jesucristo. Por eso es que en la iglesia tradicional se le enseña a la gente que fuera de ella no hay salvación, porque la salvación está en una intercesora que se llama la Virgen María, y la Biblia no dice nada de eso. La Biblia lo que dice: nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Pero eso lo quitamos, ese versículo tenemos que quitarlo a un lado, porque ahora hay una mamá en el cielo. Pero resulta que esa doctrina de la mamá en el cielo ya era una doctrina que venía fragmentándose y la venían practicando los judíos, y la menciona en el libro de Jeremías cuando dice: las mujeres, los hijos recogen leña, las mujeres hacen fuego y hacen tortillas para la reina del cielo. Y desde hace siglos y siglos atrás comenzó ya una adoración a una reina en el cielo, que la Biblia lo condena, y eso lo dice bien claro en el libro de Jeremías. Ya les voy a dar la cita. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que
esta doctrina nos alejó. Jeremías 9:18, si quiere anótenla para que usted tenga la cita. Jeremías 9:18. Hay muchas citas en el Antiguo Testamento, pero esta es una de las más fuertes, y dice que están haciendo tortas para adorar la Reina del Cielo. Por eso es que cuando se presentó la doctrina del marianismo, la doctrina caló y penetró profundamente en el corazón de la gente, y hoy la gente ya no es Padre nuestro que estás en el cielo, sino Ave María Purísima, Santa María Madre. Esa es la oración completamente diferente. Nos cambiaron todo. Fue cambiado todo y no nos dimos cuenta. Y Jesús nos sigue insistiendo: ustedes orarán así, Padre. Pero también agregó nuestro. De eso vamos a hablar después. Padre. ¿Por qué? Porque Padre es para mí y es para el creyente la figura más importante, y que comienza con una relación con Dios. En otras palabras, la oración comienza por conocer quiénes somos nosotros como hijos. Tengo una relación con Él para poderle llamar papá. Si no la tienes, todo lo que tenemos que hacer es como dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13, ahí está clarito: a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad, la gracia, el poder de ser hechos hijos de Dios. Solamente por creer en Él, por aceptarle. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de vida. Hay gente que cree que para hacer esto hay que cambiar de religión. Usted tenga la religión que quiera, pero como una religión verdadera es aquella religión, como dice Santiago, es aquella religión que enseña la verdad de la Biblia, que enseña la doctrina bíblica, y que nos enseña que en el cielo no tenemos ni un solo papá, y que cada vez que oremos vamos a orar a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, quiero públicamente corregir un error que cometemos en la iglesia, y lo hacemos con la mejor de las buenas intenciones. Pasa usted a hacer cualquier cosa en el púlpito. Vamos a leer la Biblia. Dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice eso. Eso se lo aprendimos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que dice: vamos a leer el Evangelio en el nombre, y lo que falta es que hagamos esto. ¿Ya? Hermanos, vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre y del Hijo. Es lo que falta. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos corregir algunas cositas que a veces hacemos con buenas intenciones. Pero cuando yo leo la Biblia, yo la leo en el nombre en el nombre de Jesucristo, porque en su nombre es que yo tengo la autoridad para entrar a la presencia de mi Padre. En su nombre que yo puedo llegar hasta Él y decirle: Padre, en su nombre. Si usted quiere decirlo así, en su nombre, yo voy a leer la palabra para que ella me edifique y me bendiga. Padre, en el nombre de Jesús yo voy a predicar su palabra, porque yo quiero que ella me bendiga, pero no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Todo comienza con una buena relación con papá. Y yo les invito a los que no lo están haciendo, que establezcan una relación con Él. Ahora bien, usted no tiene que venir aquí a decirnos: hermano, yo oro todos los días a tales horas. No tiene que hacerlo. Ni siquiera lo diga. Si lo está haciendo, que nadie lo sepa, porque recuerda que tu oración es en secreto. Pero si es que usted está invitando a otro quiere unirse con usted, esto es diferente. Nos unimos con un hermano allá en Guatemala, allá en Honduras, allá en Colombia, allá en donde sea. Estamos unidos orando, estamos uniendo. Yo cada vez que entro a la presencia del Señor, yo le digo: yo no sé quién más está en este momento orando, pero yo me uno con ese ejército poderoso que está en toda Centroamérica, en México, que están en todo Estados Unidos, que están en mi país, en Colombia, porque hay gente que desde las 2 de la mañana está orando y están clamando al Señor. Yo me uno con ese ejército en el nombre de Jesucristo, porque yo no soy el único.
A veces creemos que somos los únicos que oramos. Yo sí oro. Los hermanos de ustedes no oran. ¿Quién sabe, hermano, si hay alguien que está orando más que usted? ¿Quién sabe si hay alguien que está más metido con Dios? Por eso es que Jesús nos dijo, cuando oras, algo en secreto. Que nadie se entere. Es mejor que nadie se entere. No tienes que poner un anuncio ahí. Yo quiero que este domingo aparezca allá en la pantalla. El hermano Gonzalo ora a las 5 de la mañana. Oh, lo vamos a diosificar por eso. No, eso es basura. Se pierde mi tiempo. Si usted lo estaba haciendo con todo su corazón, perdió el tiempo. Porque en ese momento lo que usted está buscando es su propia gloria. Y recuerden que la gloria le pertenece. Cuando termine, es más, ¿se acuerdan cómo termina un Padre Nuestro? A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si oramos, si buscamos a Dios, es para la gloria de Dios. Si nos arrodillamos, es para la gloria de Dios. Si clamamos, es para la gloria de Dios. Y entonces el poder de su oración no está en la hora, ni en los minutos, ni en las horas que lo hace. Lo está en su intimidad, como usted se encuentra con el Señor y cierra tus puertas y comienza a evitar que aquellos elefantes comiencen a volar alrededor de tu cabeza. Y entonces dice, en el nombre de Jesús yo quiero entrar. No sé si usted sabe lo que es eso. Es como que usted traspase el mismo firmamento y viaje a través de la luz. No, más que la luz, a través de lo que sea, a través del pensamiento, y se dirija y se encuentre con tu Padre en el cielo. Pero ¿sabe qué lo que va a suceder cuando usted se encuentre con Él? Va a tener que caer de rodillas. Y es cuando uno va acá hasta llorar y va a sentirse insuficiente. Y entonces vamos a necesitar Espíritu Santo, ayúdame. Porque ya ni siquiera sé cómo hablar con papá. Entonces viene el Espíritu Santo, y es cuando la gente comienza a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu Santo comienza a ayudar. Te voy a ayudar, hijito, para que hable con papá. Y ahí es cuando comienzan otras lenguas a fluir y uno no sabe lo que está pasando y las lenguas comienzan a venir. No es porque yo le diga a ustedes, yo no creo en eso que le diga a ustedes hablen lengua, no se trata de eso. No es que yo les mande a ustedes a hablar lengua, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Él lo va a hacer en el momento, no en el que yo le ordene, en el momento que Él tome el control. Cuando Él toma el control no se necesitan darle órdenes a nadie, porque el que da las órdenes está allá en el cielo y entonces las cosas están comenzando a suceder. Eso es la oración. La oración es una forma, y ahora termino con estas palabras. Cuando la iglesia del Antiguo Testamento, que no se llamaba iglesia, llegaron al templo, dedicaron ese majestuoso templo, y dice que la gloria de Dios llenó todo ese lugar, que nadie podía entrar ni salir. En otras palabras, no se podía ni mover. Hay momentos cuando el Espíritu Santo entra en la presencia, su presencia es tan poderosa que uno queda imposibilitado. Y entonces Dios les habla y le dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si mando la langosta para que acabe con las semillas, si mando, y comienza a decirle todos los juicios, y se acaba todo, pero se humilla mi pueblo. Aquí comienza la oración, hermanos. Se humilla. ¿Qué es humillarme? Yo creía que humillarme, decirle Dios, humíllame. Oh Dios, qué oración tan mal hecha. Si Dios me humilla, yo, hermano, yo no quedo nada. Es como cuando uno le dice a uno más grandote: humíllame. Ay, hermano, con eso sí lo acaba uno. Humillarme es una actitud del corazón. Es una actitud que nace en el ser humano. Es una actitud de rendición. Es una actitud donde dice, está humillado cuando está diciendo: yo no soy capaz de hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer. Y Él dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual, dice que no está hablando de la gente de afuera, mi pueblo, nosotros. Y oran y buscan mi rostro y se convierten en sus malos caminos. ¿Sabe qué es lo más lindo en una oración?
que Dios nos escuche. ¿Me oyó eso? Porque dice, entonces yo les oiré desde los cielos. Vamos a cantar el coro. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Hermana Katia, venga y me ayuda. Usted lo conoce, ¿verdad? El coro. Venga y me ayuda. Y vamos a estar en este momento a dedicar unos minutos para que hablemos con Dios. Si tú hablas con Dios, si yo hablo con Dios, las cosas van a cambiar. ¿Quiere que cambien las cosas que están alrededor suyo? Habla con Dios ahora. Busca un momento para hablar con Dios.